a tu ser. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tener el ser en un montón de basura, ¿no? O podemos tener un ser en un lugar súper lindo y súper limpio, ¿no? Y en una responsabilidad total. Y para eso, pues regresamos a lo mismo, vamos a limpiar nuestra historia, ¿ya? Siempre es limpia tu historia primero. Si no limpias tu historia es muy difícil, pero muy difícil que puedas echar para adelante, como dicen los cubanos, ¿no? Entonces, y he visto, por ejemplo, gentes que han estado en lugares realmente difíciles, difícil, en cárceles y todo lo demás. He platicado con gente que han estado ahí y la gente era libre, ¿ya? Estaban atrás de los barrotes y ellos eran libres, ¿ya? Y decía yo, ¿y qué hacías ahí? Meditaban, ¿ya? Y también tengo la historia de un amigo que es muy, muy amigo mío. Él estuvo como con dificultad muchos años con algo fuerte de dinero, ¿no? Entonces él tuvo que huir del país por 4 meses y lo único que él tenía en el coche que él huyó era libros de Gurdjieff y de Ouspensky. Entonces lo forzaron a él a que él pudiera buscar su parte espiritual con los libros de Gurdjieff y Ouspensky, porque era lo único que podía leer. Y lo leía y lo releía, y lo leía. Y dice que en un principio leía, pero como que no lo podía entender, porque tenía muchos pensamientos, estaba poblado de muchas cosas. Y ya poco a poco, pasando los días, como ya no tenía nada más que hacer, más que pensar en esos libros y leer esos libros, se fue habiendo un cambio entonces interno en él, ¿no? Y cuando él regresa, pues él regresa buscando una escuela espiritual. Entonces realmente, pues qué bien, qué mal que sabe, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿no? Entonces de aquí podemos de nuevo, ¿no?, sacar otros tantos aquí, ¿ya? Vamos a poner en bolita. Se me olvida que las bolitas son más fáciles, siempre hago cuadritos. Sí. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos eso, estamos viendo que aquí estamos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces somos una persona. En la segunda cadena tenemos 2 personas. En la tercera tenemos 4. Aquí, la tercera contamos de nosotros, ¿ya? Pero si nosotros empezamos a contar, aquí es 8, ¿ya? Y aquí hay 16 personajes. Entonces, si nosotros sumamos, son 31 historias, ¿no? Historias que nosotros formamos, que es la historia de nosotros, como el 1 que hay, ¿no? Y la historia de 30 personas más, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió con esa gente? ¿Dónde estuvo esa gente? ¿Bajo qué paradigma vivía? ¿Cuál era su realidad del momento? ¿Cómo era el país en el momento donde ellos vivían? ¿Eran mexicanos? ¿Vivían aquí? ¿Ya? ¿O vinieron exiliados? ¿O ya traían la historia, esa cadenita, ya traía la historia de gente que salió de su país, ¿ya? O gente que tuvo dificultad económica, o gente que vivió en la guerra, en la miseria? ¿Cómo estuvo ahí? Y nosotros vamos trayendo toda esa historieta que está aquí, todo eso, ¿ya? Entonces traemos depresión, traemos dolor emocional, traemos a veces falta de decisión en la vida, ¿no? Traemos como que todo el tiempo de sentir que no merecemos. ¿Qué es lo que sucede adentro de nosotros? ¿Qué sucedía con esa gente? Mucha gente me pregunta, que me dice, no, pues es que ya no tengo abuelo. No tiene abuela, ¿no? Entonces, no tengo abuela, le digo, se te ve. Entonces, pero me dice, ¿cómo puedo saber la historia? ¿Cómo puedo conocer la historia? Pues es muy sencillo, ahí hay un mundo de fotos, ¿ya? Hay muchas fotos. Checa las fotos de tu familia y te vas a dar cuenta, ¿ya?, cómo estaba esa gente. Los ojos no mienten, ¿ya? Los ojos no mienten. Muchos pacientes cuando llegan y todo, yo les digo, tú tienes depresión. Y me dicen, pues, ¿cómo sabes? No me conoces. Le digo, no, sí te conozco, ahí está. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queda impreso, ¿ya? Es impresionante. ¿Cómo puedes contactar con un ser humano, ¿no?, pero desde una parte sin juzgar, viendo exactamente qué hay que trabajar ahí? Porque si yo juzgo, pues entonces diría, no, pues no, hombre, olvídate,
que es un menso, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que cómo resolvió eso, cómo hizo aquello, sí. Pero si yo juzgo a la persona, yo estoy juzgando nada más a esa persona que llega conmigo a terapia. ¿Ya? ¿Cómo te puedo juzgar? ¿Cómo me puedo juzgar a mí misma? ¿Ya? Si yo tengo toda la historia de mi madre, de mi padre, de los padres de ellos, ¿ya? Y toda esa cadenita que tenemos aquí, ¿ya? Y entonces también rompe mucho con la idea de que la gente dice, es que yo me conozco. Le digo, ¿de verdad? ¿De verdad te conoces? Si tú realmente te conoces, conoces a cadena completa la historia de ellos y cómo lo resolvieron y cuáles fueron todos sus issues. ¿Ya? Somos una caja de Pandora. Por eso tenemos esa parte de que en la mañana amanecemos de una manera, en la noche anochecemos de otra, ¿ya? Y podemos tener cambios de humores por todo el día, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está saliendo ella a colación? ¿Ya? ¿Qué historia fue que ellos no resolvieron? Y también mucha gente me pregunta que ¿cómo puedes saber cuando la historia es de la persona y cuando la historia es de la familia? Cuando la historia es tuya y pasas a terapia, primero el dolor es muy poquito, ¿ya? Es como un dolor que es agudo y pasa rapidísimo. Es impresionante. Se mete uno en tu cuerpo y tu cuerpo responde, pero enseguida. Cuando el dolor es de la cadenita esa, es un dolor del fondo del alma. Parece ser que viene desde adentro, 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 y hay que jalarlo. ¿Ya? Es impresionante. Y también otra cosa que puedes ver, no estando en terapia, es qué acciones en tu vida has intentado todo para cambiar y no puedes. Esas acciones que por más que lo has hecho, le has puesto de verdad, ¿no? Intención y no has podido cambiar, esos no son tuyos, eso está en la cadena. ¿Ya? Entonces hay que ir, ¿a dónde? Pues al protocolo médico, que va exactamente en la parte emocional y desde ahí destrabar. ¿Ya? Cuando yo trabajo con un paciente, yo no trabajo al azar. Mucha gente piensa que estoy tocando nada más por tocar. No es tocar por tocar. Hay toda una guía para tocar. ¿Ya? Tocas una columna vertebral, ¿ya? Pero hay una guía para que toques. Es decir, suponiendo que aquí estamos viendo a alguien acosado, boca abajo, ¿no? Entonces, y repitiendo para la gente que llegó, esta es la amígdala cerebral, es el cerebro emocional, ¿ya? Nada que ver con el cerebro aquí. Ese realmente, y el doctor Joseph Ledoux ya lo está patentado, está ya, científicamente comprobado. Y lo lindo también de memoria celular es que memoria celular está científicamente comprobado, ¿ya? No es algo que se hace al azar, no es algo que se inventó de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, el doctor Carl Ferrer, recuerden, empieza con eso, desde hace más de 70 años, ¿ya? Él ya no está con nosotros, su hija sí se encuentra con nosotros y tiene un instituto en Brooklyn, Nueva York, ¿ya? Y con él hay un mundo de gente, está el doctor Bruce Lipton, está el doctor Gary Schwartz, está la doctora Linda Dussek, está el doctor Wayne Dyer, ¿ya? Que seguramente ustedes han escuchado hablar de Wayne Dyer, cualquier persona que esté en un camino espiritual ha escuchado de él, ¿no? Entonces, hay mucha gente atrás de eso, ¿ya? Y gente que realmente es gente, vaya, no sé, y que han hecho cosas creíbles también en su propia vida, ¿no? Entonces, muy bien, cuando trabajo sobre la columna vertebral, ¿ya? Aquí está el coxis, ¿ya? ¿Qué se hace? Primero, se pide al paciente que respire de determinada manera, se mueve en determinadas partes de la columna. Los que han estado en terapia, pues tú has estado en terapia, también Patti lo sabe, tú también. Entonces, se abre, ¿ya? Es como ordenar al cuerpo que ya se va a trabajar sobre él, ¿ya? Entonces el cuerpo entiende que ya hay una aceptación del cuerpo, que tú vas a entrar y vas a trabajar sobre su columna vertebral y sobre el sistema nervioso central del paciente. Entonces de ahí pides permiso. ¿Por qué? Porque el coxis es una zona que hay que tener un poco de cuidado cuando uno toca al coxis a otra persona, porque hay mucha gente que tú no sabes que llega a terapia y ha sido violada. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque si tocas alguna parte del cuerpo de la persona, o estás, por ejemplo, con un paciente en terapia, por eso digo siempre a la gente, no intentes hacer lo que estoy haciendo, ¿ya?
He tenido hace como 2 o 3 semanas, tuve un paciente que él fue secuestrado. Entonces es un paciente que yo trabajo casi luz, trabajo con muy poca luz, para que la persona no esté entretenida viendo nada en el piso, ni en el bote de la basura, ni nada, abriendo y cerrando los ojos para ver nada. Por eso la luz es muy poquita. Pero con un paciente que ha sido secuestrado, ¿ya? Y ha estado 25 días con los ojos cerrados, tirado en el piso, algemado, ¿ya? Tú no puedes apagar la luz, ¿ya? Entonces hay que entender un poquito también, un poco la parte también psicológica de la otra persona, ¿ya? Por eso también en el diplomado, tanto en el diplomado de memoria celular como en la carrera de memoria celular, estudias psicopatología. Tienes que estudiar esa materia, ¿ya? Entonces mucha gente me ve haciendo cosas y yo sé que mucha gente después de que sale de terapia